Problema del libro del profesor Eli Brecht y William Suárez nos dice: una pelota ha sido lanzada formando un ángulo de 36 grados con la horizontal a una velocidad de 10 metros por segundo. Nos pide calcular las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial, la altura del mayor ascenso o la altura máxima, el tiempo y el alcance de vuelo y la magnitud de la velocidad a los 0,8 segundos. Fíjate, nos habla de un lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Ese movimiento parabólico, un poquito más grande, corresponde, tenemos nuestros ejes de coordenadas. Sabemos que el movimiento parabólico se comporta como un movimiento compuesto en el cual, en este caso, el proyectil sale con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Nuestra velocidad del proyectil inicial es 10 metros sobre segundo. Y ese proyectil que sale con esa velocidad inicial tiene una trayectoria. Vamos a prolongar esto un poquito más acá. Nos piden las componentes de esa velocidad. Las componentes de la velocidad vendrían siendo la proyección de esta velocidad sobre el eje X. Esta proyección que tenemos acá sería nuestra componente X. Esta sería la velocidad inicial X. Y por otro lado, la proyección sobre el eje Y de la velocidad. Esa sería nuestra primera pregunta. Esta proyección de la velocidad inicial Y estaría acá. Esas son las proyecciones. Sabiendo nosotros que el ángulo que tenemos acá es de 36 grados. Esa es nuestra primera pregunta. Luego, la segunda pregunta es la altura del mayor ascenso, la altura máxima. Es decir, esta altura que está acá, esta que llamamos Y máximo, sería la segunda pregunta. Es otra cosa que la cuota o el punto donde llega en el eje Y, sobre el eje Y. Tenemos nosotros nuestro eje Y, tenemos acá nuestro eje X. También nos pregunta el tiempo y la altura máxima. Nos pide el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en volar y el alcance, esta distancia que comúnmente llamamos alcance, o la distancia X en la que él cae al suelo. Y nos pide la magnitud de la velocidad a los 0,8 segundos. Y nos pide en algún momento de la trayectoria, supongamos que cuando la pelota viene bajando, en algún punto, vamos a suponer que es ese punto en el cual el tiempo en este momento es el de 0,8 segundos. El tiempo acá sería 0,8 segundos. En ese momento me piden cuánto vale la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? La magnitud de la velocidad. Entonces podemos escribirla así o podemos escribirla con la flechita arriba y las dos barras para indicar que es la magnitud. Sabemos que la magnitud cuando sale va inclinada hacia arriba, esta se va haciendo cada vez más pequeña, llega un momento que está horizontal y luego empieza a descender, y en el punto de llegada la magnitud debería ser igual a la altura de salida. Nuestra primera
pregunta tenía que ver con los componentes de la velocidad al inicio. Simplemente darnos cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo, que este vector velocidad es exactamente igual, dada que esta línea y estas son paralelas y esta es paralela a esta, es como que si este vector velocidad inicial estuviese aquí. Es la suma de la velocidad inicial x y la velocidad inicial y lo que me daría. Como tengo el ángulo, es simplemente decir, mire, la velocidad inicial x va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno de 36 grados o del ángulo alfa. Vamos a poner acá alfa, sería la ecuación en forma general. Sustituyendo decimos 10 metros sobre segundo por coseno de 36 grados, mientras la velocidad inicial y va a ser la velocidad inicial seno del ángulo, que sería 10 metros sobre segundo seno de 36 grados. Al operar, al hacer meter los valores en la calculadora, esto nos da 8,09, por supuesto, metros sobre segundo y 5,88 metros sobre segundo, dado que estamos hablando de velocidad. Esto que estamos haciendo son componentes de la velocidad inicial, componente horizontal y componente vertical. La pregunta B sería la altura máxima. Supongamos que no recordamos la fórmula de la altura máxima, pero sí sabemos conceptualmente que la componente de la velocidad que corresponde a el eje Y arranca siendo grande y en el punto más alto de la trayectoria la velocidad Y vale 0. Es decir, en este punto la velocidad Y vale 0. La componente vertical de la velocidad vale 0. Por eso deja de subir. Todavía no ha empezado a bajar. A partir de aquí todos los valores van a ser de la componente Y, van a apuntar hacia abajo. Mientras que en esta parte los valores de la componente Y eran positivos. Y de hecho comienzan siendo grandes. Vamos a decir, comienzan siendo grandes y a medida que va subiendo se va haciendo hasta que llega aquí a 0. Y a partir de aquí va aumentando a medida que va bajando, a medida que va pasando el tiempo, luego de conseguir la altura máxima. Pero, ok, si la altura máxima, la ecuación que relaciona la velocidad y la altura es la que nos dice que de su y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. Como acabo de decir que esta señora vale 0, entonces yo puedo despejar, vamos a decir que 2 veces la gravedad por y es igual a la velocidad inicial en y elevado al cuadrado, y finalmente y va a ser igual a la componente de la velocidad inicial en y, en la parte vertical, dividida entre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial y ya la habíamos calculado por separado, nos da 5,88 al cuadrado metros sobre segundo, también al cuadrado, dividido entre 2 que multiplica a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer la operación metro cuadrado con metro me está quedando metro. Segundo cuadrado y segundo cuadrado se cancela. O sea que la unidad que me da la respuesta es metros. Cuando introducimos los valores 5,88 al cuadrado y 2 por 9,8 y efectuamos la operación, nos da 1,764.
0,764, ya decíamos que en metros. Nos pregunta si sería tiempo de vuelo y alcance horizontal. Luego sabemos que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo máximo. El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Y el tiempo máximo es el tiempo que tarda en llegar arriba. Es decir, el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar. Y sabemos que la velocidad, la componente y de la velocidad, está relacionada con el tiempo a través de esta ecuación. Velocidad y va a ser igual a la velocidad inicial y, la componente y de la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Este señor se hace cero porque en el momento que llega al punto máximo se anula, deja de ser positiva para empezar a ser negativa, y nos da que el tiempo máximo, que es el tiempo que tarda en subir, va a ser igual a velocidad inicial y dividido entre la gravedad. Luego, el tiempo máximo va a ser igual a ¿quién? La velocidad inicial y, que es 5,88, ¿verdad? 5,88 metros sobre segundo dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. Esto va a ser igual a 0,6 segundos. Y luego, tiempo de vuelo va a ser 2 por 0,6 segundos, lo que nos da igual a 1,2 segundos como tiempo de vuelo. Esto es para conseguir el tiempo que tarda en llegar a la misma altura a la que salió. Eso es para llegar al tiempo. El tiempo máximo es el tiempo que tarda en subir. Y el estudio de la parábola, porque esto es una parábola, esto es un movimiento parabólico, es decir, su trayectoria, su forma, trayectoria es de una parábola, y la relación es de parábola. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Luego que ya tengo el tiempo de vuelo, yo sé que la distancia horizontal x va a ser igual a la velocidad inicial x multiplicado por el tiempo de vuelo. ¿Quién era la velocidad inicial x? 8,09. 8,09 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 1,2 segundos. Acá entonces esto nos da 9,708 metros. Esto nos da 771. Vamos a dejarlo aquí, aproximado, 71 metros. De esta manera hemos resuelto la parte A, B y C del problema. La magnitud de la velocidad a los 0,8 segundos. La magnitud de la velocidad a los 0,8 segundos. Acá hicimos un bosquejo de esa velocidad. Sabemos que la velocidad va bajando. Vamos a repetir acá un poquito la imagen de la velocidad. Y esta velocidad yo la puedo descomponer en dos componentes. Valga la redundancia, vamos a decir que sería un componente y un componente X, un componente vertical y un componente horizontal. Esta sería la velocidad Y esta sería la velocidad X. Ambos forman 90 grados entre sí, y nuestra velocidad sería V. La componente X de la velocidad, es decir, la velocidad siempre va a ser igual a la velocidad, a la componente X de la velocidad inicial, que calculamos al inicio y nos da 8,7
0,09 metros sobre segundo. De la velocidad, componente y de la velocidad va a ser la velocidad inicial y, que también la tenemos porque fue lo primero que calculamos, menos la gravedad por tiempo, el efecto de la gravedad por tiempo. Es algo así, fíjese, esta era mi velocidad inicial. Esto que está aquí es la velocidad inicial y, la componente vertical. Y esto que está aquí es como que si le fuera dando golpecitos, como que si fuese disminuyendo la velocidad inicial hasta hacerla cero. Es decir, mi velocidad inicial en y luego la gravedad por tiempo es un vector que va creciendo haciendo la resta, gravedad por tiempo, hasta que lo hace cero, e inclusive si este vector es más grande, luego la resultante de la suma de estos dos vectores iría dirigida hacia abajo, como en este caso, iría dirigido hacia abajo. Cuando le damos los valores, velocidad inicial y 5,88 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 0,8 segundos nos está dando, vamos a colocar acá 5,88 metros sobre segundo menos, vamos a hacer por separado, 9,8 multiplicado por 0,8. Esto nos da 7,84. Esto sería menos 7,84 metros sobre segundo. Este segundo se va con el cuadrado, me queda metros sobre segundo. Obsérvese que 7,84 es mayor que 5,88. Lo que quiere decir que la diferencia 5,88 menos 7,84 nos va a dar menos 1,96 metros sobre segundo. Yo puedo sumar o restar si tienen las mismas unidades, menos 1,96. ¿Y qué significa el menos? Bueno, que va dirigido hacia abajo. Lo que me piden es B, es la magnitud de la velocidad. Y como es un vector y además estamos en un triángulo rectángulo, se aplica Pitágoras. Vamos a decir que B es la raíz cuadrada de 8,09 metros sobre segundo elevado al cuadrado más menos 1,96 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Nos estaría dando 8,32 metros sobre segundo. Es decir, el tamaño, la longitud de este vector es 8,32.